Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Queremos hacer la bienvenida formal a este segundo conversatorio de las jornadas de acompañamiento de difusión y circulación de obras publicadas. Esto es un afán, en realidad, de que parte desde la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para orientar o hacer un acompañamiento a los autores, no solo a los que son autores publicados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino en general a todos los creadores, editores, libreros y todos los actores principales que tiene el sector o el ecosistema del libro y la lectura. Conjunto con la Dirección de Biblioteca se ha creado un proyecto que es justamente que va de la mano de este proceso de formación no formal, digámoslo así, de nuestros autores, que se llama Bioteca. Esta Bioteca es el ecosistema del libro y la lectura que engloba o enmarca diferentes proyectos aledaños y diferentes instancias y procesos en los cuales van acompañando este proceso este punto que va después de la publicación. Generalmente todo dentro del sector editorial siempre se ha preocupado dentro del plano de la publicación, pero no en sí de lo que viene alrededor de la circulación, de la difusión y de esos pasos o temas importantes dentro del sector que tal vez no se tratan abiertamente. Entonces, el día de hoy, nuestro tema es eh, acerca de contratos de publicación. Entonces, hemos invitado a Cristina Pombosa, a la magíster Cristina Pombosa, quien es directora del Departamento Jurídico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y que nos va a ayudar con ello. Entonces, en principio, em, quiero hacer, aquí está. Voy a hacer la presentación formal de Cristina y luego pasaremos a una exposición que ella nos va a dar y vamos a seguir conversando como ha sido desde la sesión pasada, como lo abordamos. Entonces, Cristina Pombosa Manobanda, especialista en abogacía del Estado, magíster en Derecho Procesal Administrativo, escritora y gestora cultural, directora de asesoría jurídica de la Casa de la Cultura, ganadora del reconocimiento Blanca Martínez en el área de literatura 2023, miembro de la sección de literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo Tungurahua. Le agradecemos mucho a Cris por su gentil compañía y nada, pues ayudarnos con este tema tan importante que son los contratos de publicación. Muchas gracias, Cris. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a la Dirección de Publicaciones, a la Dirección de Biblioteca por organizar también este tipo de espacios que es necesario para poder ir construyendo esta construcción de la cultura, esta construcción de lo que nosotros realizamos. Únicamente se la podrá hacer cuando todos estemos conectados y sincronizados en cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones, que es parte importante. Sí, vamos a empezar de una vez. Bueno, el tema planteado para el día de hoy es 10 principios para contratos justos. Hemos buscado con Diego los, los principios que creemos que son necesarios, que todos los artistas, los escritores, los editores deben conocer y deben estar claros para poder entender. Y yo quiero empezar este conversatorio diciéndoles, ¿no? Y haciéndoles una invitación. Nosotros como escritores, como editores, trabajamos siempre con papel, siempre estamos escribiendo, siempre estamos plasmando, estamos familiarizados, pero al parecer tenemos un miedo a los papeles legales. Y
debemos perderles el miedo. O sea, es necesario que empecemos a perderle el miedo a este tipo de papeles, es necesario que empecemos a utilizarlos como herramientas a nuestro favor. Yo sé por, por experiencia propia y porque también es mi área de trabajo que el derecho puede ser abrumador y ver un contrato tal vez nos puede llenar de expectativas, de miedos, de que, bueno, y si firmo esto, ¿hasta dónde estoy firmando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy cediendo? ¿Qué no? Y muchas veces preferimos no firmar nada y confiar y decir, bueno, ya lo dijimos de palabra, ya nos organizamos de esta forma, quedamos en esto, pero compañeros, compañeras, esto no es algo que pueda respaldar su trabajo, respaldar su obra, es necesario que podamos tener esto, ¿no? Y dentro de estos puntos que se habían planteado, tenemos el primero que es cláusulas precisas y claras. Es necesario que los contratos que vamos a suscribir, los acuerdos que vamos a suscribir, tengan una característica de precisión y de claridad. Es decir, dentro de la misma ley, en el mismo Código de Ingenios, nos habla de que debe ser entendible para las partes lo que se firma, el contrato. Si tienen duda, si tienen alguna situación de oscuridad, deben preguntar y deben pedir que se ponga en términos que ustedes entiendan y que estén claros para las dos partes, porque al final de cuentas, y como vamos a ver a lo largo de la explicación y a lo largo de la exposición, lo que nosotros firmamos es a lo que nos vamos a comprometer. Entonces, la ley sí nos da algunos parámetros que permiten resguardar nuestros derechos de autor, resguardar nuestras obras, resguardar nuestros derechos sobre nuestras creaciones. Pero si en el contrato nosotros terminamos aceptando otras reglas del juego, otros modos de hacer las cosas, va a ser muy complicado que podamos pelearlas después. Dentro del segundo punto, esto vamos a hacer un punteado general ahorita porque luego vamos a ir ampliando a medida de la exposición. Es la cesión de derechos. Es importante darle un análisis a esto porque hasta dónde estamos cediendo nuestros derechos. Tenemos derechos exclusivos, derechos no exclusivos, y esto debe estar determinado. Tercero, las autorizaciones. Algo con lo que me he topado ya en el ejercicio del tema de contratos es que hay muchos compañeros y compañeras que desean publicar antologías, recopilaciones, etcétera. Y cuando ya están en la última etapa, se les pide obviamente las autorizaciones y resulta que no tienen autorización. Me dicen, no, es que un amigo por Facebook ya me autorizó y aquí está el mensaje. Eso no sirve. Evítense problemas, por favor, evítense problemas ustedes y también a las editoriales o a las instituciones que les puedan, en este caso, editar e imprimir sus libros, este tipo de temas, porque en cualquier forma, si es que esta persona que aparentemente por un mensaje de Facebook le cedió los derechos, puede decir que no lo hizo y ustedes no van a tener ningún documento que respalde esta autorización para que ustedes utilicen esa obra en esa antología, en esa recopilación. Es necesario formalizar este tipo de acuerdos, es necesario formalizarlos. Cuarto punto, la vigencia de los contratos. Nos hemos topado mucho, la ley también nos determina, nos dice que cuando no esté dentro del Cristian, contrato, ¿por qué no puedo escuchar? Ya les digo que no se oye nadie y me dicen que todos escuchan menos yo. Lo del Zoom. Estimada Keira, creo que está abierto tu micrófono y efectivamente sí se escucha claramente. Ah, sí. Cómo le minimizo para verle, para subir el volumen? bueno, la vigencia de los contratos es necesaria. Dentro de la Sí. codificación nos habla de que si es que tal vez ustedes firmaron un contrato y no pusieron una especificación, durará 10 años.
imagínense, si ustedes querían solo tenerlo por un tiempo de 2, de 3 años, están atados 10 años a ese contrato. En otros casos puede darse también el tema de que ustedes no firmaron con una especificación de tiempo y les puedan decir, es que ya es para toda la vida porque yo no le puse tiempo de vigencia. La ley dice eso, pero tomar en cuenta la fecha en la que se firmó, siempre la ley no es retroactiva también. Justamente con eso yo tenía algunas preguntas, Cris. Número uno, ¿hay algún dato jurídico específico de cuánto debe durar un contrato de edición o lo colocan bajo términos de las partes, de cada una de las partes? ¿O existe algo en derecho internacional que diga, bueno, esto debe durar 5 años, 2 años, de acuerdo a términos de publicación? Y segundo, ¿existen contratos que tengan como una cláusula de renovación automática, digámoslo así? Ya, quiero contarles, ¿no? Existe en la ley, en el Código de Ingenios que vamos a tratar este día, la especificación. Y dentro de la sesión de derechos nos dice lo siguiente: salvo estipulación en contrario, los contratos tendrán una duración de 10 años y estarán limitados al territorio del país en donde se celebró el contrato. Ojo, es necesario ubicarnos también en tiempo y espacio. Estamos hablando de la normativa ecuatoriana. A los compañeros que publican en el exterior también necesitan asesorarse de cuál es la normativa que rige para Argentina, España, etcétera, en donde sea que vayan a publicar la obra. Aquí, si es que no existe una estipulación en firme, se entenderá que durará 10 años la cesión de derechos. Si no existe fecha, por eso mi recomendación es, deben poner un contrato, un término, un plazo de vigencia del contrato. Eso es necesario. La ley no te dice 1 año, 2 años, no te habla de mínimos. Lo único que te dice es que si tú no lo hiciste, si tú no pusiste un término de vigencia, se entenderá que la duración es de 10 años. Eso con la primera pregunta. La segunda pregunta era sobre... No existe renovación automática. De hecho, es importante que podamos estar pendientes también de esto, porque generalmente cuando nosotros vemos un contrato, ¿no? Hay que fijarnos muy bien en las cláusulas, qué nos dice la primera, de qué nos habla la segunda, la tercera. Generalmente este tipo de renovación, de estipulaciones que dice se renovará automáticamente, está en la cláusula plazo. Ojo ahí, no se puede hacer esto, es un tema de complejidad, porque ustedes, al no estar pendientes de la renovación de sus convenios, corren el riesgo de perder en realidad estos derechos sobre ellas, porque esos contratos van a continuar. Lo que tienen que hacer, si es que tienen contratos en los que esté esta cláusula de renovación automática, es sentar igual por escrito al editorial, a la persona con la que hayan publicado su libro, que no desean renovar los derechos, para lo que sea. Yo no les recomiendo que mantengan una cláusula de este tipo de ninguna manera. Dejen por escrito, dejen por sentado, y si es que en este caso la editorial quieren publicarles nuevamente, tienen la posibilidad y la oportunidad de ahí poder reconsiderar ciertas cosas que en el primer contrato tal vez a ustedes no les beneficiaba o no les parecía adecuadas. Tomar en cuenta que ustedes son los dueños de sus obras. Ustedes son los dueños de lo que están realizando, y como tal deben empoderarse de sus derechos, y también tienen esta posibilidad de pedir contratos más justos. Nosotros le pusimos como el punto 10, equilibrio en el contrato, y se trata de que tanto la una parte se sienta satisfecha como la otra parte. Es decir, si estamos firmando un convenio, un acuerdo, es para que las dos partes puedan salir beneficiadas. En caso de un contrato en el que una de las partes sale perjudicada, existen algunos mecanismos jurídicos y legales que pueden complicar la situación.
tanto para la una parte como para la otra. Justamente como habías dicho en un inicio, parece que los creadores generalmente tenemos como, no sé cómo decirlo, alguna pelea con lo legal. Entonces, eh, y generalmente los autores, me he dado cuenta desde un lado y el otro, lo único que vemos es la cuestión del pago, en realidad, que es lo que está pasando con el pago de derechos y la cesión de estos derechos. Pero sería como recomendación en este caso que sea examinado por un abogado el contrato. A ver, esto no es necesario que un abogado le asista en este tipo de temas, porque al final son ustedes quienes toman la decisión. Y también comprendo la situación del sector, no es tan sencillo pagar los honorarios. Sin embargo, nuevamente les exhorto, ante la duda, asesórense. Créanme que les va a salir menos costoso asesorarse ir a una cita con un abogado, pagar tal vez la consulta para que les ayude revisando esto, que a posterior ustedes tengan problemas y al final sientan que su obra se les va de las manos, porque pasa eso. Entonces, ante la duda, si es que existe duda, busquen la forma de asesorarse. Si quieren firmar, no les pueden obligar a que no, si no me firmas ahorita, ya no. Vean, en serio, yo les doy esta recomendación, no solo como abogada, les doy la recomendación incluso como escritora. Si les están presionando para que firmen cualquier tipo de documento, huyan de ahí. Ustedes deben tener la posibilidad de revisar con tranquilidad, de manera pausada, asesorarse si es que es necesario para saber qué es lo que están firmando y qué es lo que están cediendo y hasta dónde están entregando ustedes el tema de su obra. Ante la duda, asesórense. No es necesario, no es que necesitan un tema como fijar casilleros o algo así, no. Pero si tienen dudas respecto a lo que se están comprometiendo o lo que la otra parte les está poniendo, yo sí les recomiendo asesores. Eh, Dentro de los otros puntos hablábamos también de que es necesario establecer los derechos patrimoniales, los derechos morales, eh, los formatos de la obra y forma de distribución. Yo le ponía porque justo una de tus dudas hablaba de, bueno, ¿y en qué formatos nomás se va a publicar, no? Porque ahora, después de la pandemia, el boom de los libros electrónicos ha sido mucho más fuerte. Entonces, eh, hay casos en los que se entrega solo la obra y tú dices, bueno, yo le entregué y son solamente 500 ejemplares en el tiraje y de pronto la editorial coge y también la publica en forma masiva digital o la libera y ustedes dicen, bueno, si ya liberaron el PDF, ya solo te descargas y ustedes pierden ahí el tema de la venta de los libros. Entonces, eso es necesario también estipular que esté estipulado si es que se les está cediendo los derechos para una obra impresa, cuál va a ser el tiraje si es que ustedes permiten que se utilice esto para distribución electrónica, con ebooks, fonoramas, ahora podcast. Hay tantas formas de distribuir, incluso pueden hacerlo por videos y demás. Entonces, de eso tiene que estar bien detallado, hasta dónde están cediendo su obra y para qué formatos están cediendo su obra. Eh, Modificaciones también. Vamos a ver unas cláusulas de modificaciones que es importante que ustedes conozcan. No está permitido que existan modificaciones de su obra, abreviaturas, mutilaciones sin su consentimiento, sin el consentimiento de los autores. Eso está prohibido expresamente en la ley, pero ya vamos a profundizar. Y las cláusulas de terminación de los contratos. Esta sí es una cláusula que yo creo que es fundamental, así como la vigencia, el objeto, la cláusula de terminación del contrato es importantísima porque es ahí en donde ustedes van a poder también poner reglas del juego. Es decir, si yo no cumplo, puede darse por terminado por esto, por esto, por esto. Pero si el otro no cumple, yo también puedo notificarle a la otra persona, a la otra parte, que yo no estoy de acuerdo con esto. Y tendrán que subsanar. Y si no subsanan, pues se termina de manera unilateral, por mutuo acuerdo, pero eso tiene que estar estipulado. Eh, de la información que tú me habías gentilmente compartido, me decías que había un tema de que
los autores tal vez no tienen esta forma como de presionar a la otra parte, porque todo está volcado hacia el editorial o al editor para que tenga el control de la terminación o no terminación del contrato. Y eso no puede ser así, porque también puede darse el caso de que la otra parte sea la que esté incumpliendo los términos, la que esté incumpliendo con las liquidaciones, con los pagos y demás, y ustedes tienen que hacer valer sus derechos. Pero si desde el contrato de inicio no ponen las reglas claras para poder terminar el contrato, va a ser complicado que ustedes puedan dar por de baja ese instrumento jurídico. En este caso, o sea, cuando hay, por ejemplo, ¿no? Pongo en cuenta dos aspectos, ¿no? O dos espectros. Uno, por ejemplo, las independientes pequeñas, ¿no? Latinoamericanas, ¿no? Específicamente, dan cierta cuenta de, tal vez ellos podrían ser como un poco más flexibles, si es que existe el término, dentro de cambiar o ciertas formulaciones de los contratos, diciendo, por ejemplo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con ello, podríamos llegar a una mediación y cuestiones por el estilo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nos enfrentamos a una editorial gigante, ¿no? Estoy hablando como Penguin Random House o en su caso Planeta, donde su formato es ese. ¿Hay algún tipo de solución, alguna maquinación en cuanto a ello? ¿Cómo proceder en ese caso, por ejemplo? Generalmente cuando te dan una oportunidad de esas, no lo piensas, simplemente firmas, ¿no? Ahí nos enfrentamos contra otro tema, y es lo que ya les había comentado, las leyes del país al que pertenece la editorial. Generalmente estas grandes editoriales se manejan con leyes de otros países en los que sí existen este tipo de figuras, en las que les tienen coercionados un poco a los autores, eso pasa. Y en el contrato, ustedes van a ver que el contrato dice se regirá a las leyes de tal república o de tal país o de tal cosa, y ya no son las ecuatorianas. Entonces es importante que podamos tener eso claro, pero por más normativa de otro país que sea, siempre tengan en cuenta que ustedes son quienes pueden al final negociar los términos en los que firman un contrato. Entonces, ahí la recomendación es, si es que esto tiene un tema de jurisdicción de otro país, negociar de forma adecuada las cláusulas de los contratos. Las cláusulas de los contratos y la cesión de derechos. Por favor, bueno, ya vamos a llegar a eso, pero si tú me preguntas a mí si viene Planeta y me dice, yo te voy a publicar tus libros de poesía, hacer una compilación, pero tienes que cederme a perpetuidad y exclusivamente los derechos de tu obra, yo diría no. Ya, pasémosle nomás. Bueno, ustedes conocen el tema de derechos de autor, mucho se habla, de hecho el conversatorio anterior trataba acerca de los derechos de autor, aquí solamente se le tomó en cuenta para poder abrir el tema, ¿no? Y indicar que es reconocer la facultad de los autores, de los demás titulares de derechos para disponer de esos derechos de esa obra, autorizar la utilización, prestación de forma gratuita u onerosa, dependiendo de las condiciones en las que se pueda suscribir y dar esta circulación. Entonces, voy a pasar rápido al siguiente punto, que es contratos de transferencia de usos de derechos de autor o explotación de obras por terceros. Los contratos sobre transferencias de derechos de autorizaciones de uso o explotación de obras de terceros deberán otorgarse por escrito y se presumirá onerosos, es decir, que tienen un lucro detrás de ellos. Salvo pacto en contrario, el autor conservará la facultad de explotar las obras en forma distinta a la contemplada al contrato, siempre que lo haga de buena fe y no perjudique injustificadamente la explotación normal que realice el cesionario. Además, cuando corresponda, durará el tiempo determinado en los mismos contratos.
El autor garantizará la autoría y originalidad de la obra. Asimismo, se entenderá incluida, sin necesidad de estipulación expresa, la obligación de respetar los derechos morales del autor. Es importante aquí dos cosas. Las obras que ustedes publican se presumen que son obras propias, de una autoría intelectual completamente suya, y si es que llegaran a haber problemas por propiedad intelectual, a quienes les van a seguir los procesos legales o contra quien cae el peso legal de esto es al autor de la obra. Entonces hay que estar pendiente de ese tema. Y lo segundo es que no hay necesidad de establecer que los derechos morales sobre la obra del autor deban estar estipulados. Se entiende que esto ya debe estar contemplado. Sin embargo, sí es importante ir dejando huella de estos temas en cada uno de los contratos. Pasa a la siguiente, esta silla es la sesión de derechos. Bueno, dentro de la sesión de derechos tenemos dos figuras. La una es la sesión de derechos de exclusiva y la otra es la sesión de derechos no exclusiva. Le dividí de estas dos formas porque es lo más sencillo para poder ir desmenuzando un poco este tema. ¿Qué implica la sesión de derechos? Es el derecho de distribución, reproducción mediante venta u otro título de los ejemplares cuya reproducción se ha autorizado. Se entenderán reservados todos los demás derechos, así como los derechos sobre las formas de explotación inexistentes o desconocidas al tiempo de la celebración del contrato. Voy a traducir esta parte. Ustedes firman un contrato de cesión de derechos sobre las formas de explotación y distribución que existen en este momento. Como vemos, la tecnología a veces avanza y ahora bien hay inteligencia artificial. Hace algunos años no había ebooks, había solamente distribución de libros físicos. Y digamos que si estuviéramos en un contexto en el que no existen los ebooks y nosotros suscribimos un contrato para que se publique la obra A mediante un tiraje de tantos de ejemplares, ya, hemos hecho eso. Y al año siguiente aparece la novedad de los libros digitales. Ustedes han cedido sus derechos únicamente para que se reproduzca de forma física, porque esa era la forma en la que existían, la forma de distribución que existía en este momento. Es decir, no les pueden venir a sorprender y decir, no, es que ahora ya también hay el formato de libro digital y por eso nosotros también lo estamos sacando de esa forma. No, señor, esa forma que es nueva, que está novedosa, no estaba vigente, no existía en el momento en el que nosotros suscribimos el contrato, por lo tanto, no está cobijada dentro de la sesión de derechos. Lo que les decía acerca de la duración, salvo una estipulación en contrario, si es que no existiera una determinación del tiempo de duración de los contratos, se entenderá que el tiempo es de 10 años y estarán limitadas al territorio del país en donde se celebró el contrato. Vamos con la sesión de derechos de exclusiva, por favor. La licencia exclusiva de los derechos de autor confiere al licenciatario el derecho de explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros y frente al propio autor dentro del ámbito de la cesión. Es decir, cuando ustedes ceden exclusivos todos los derechos de su obra, incluso las editoriales y las editoras podrían entablar procesos en caso de que ustedes reproduzcan su obra sin consentimiento de ellos. Ahí se me viene dos cosas. Número uno, a ver, no me gustaría hablar con casos específicos ni particulares, pero por ejemplo, ahora nosotros tenemos un gran alud de muchas gigantes escritoras nuestras que están publicando en España específicamente, ¿no? Entonces, la gente de Candaya, que tenemos algunas
grandes narradoras que están publicando en Candaya, da la oportunidad para que exista una edición local aquí en Ecuador, ¿no? Pero he visto cuando van, o sea, ya no es en una editorial independiente española, he visto que en otros grandes emporios editoriales españoles no les permiten tener esto, no les permiten tener una edición local. Eso es interesante en otro fenómeno porque en Colombia, por ejemplo, a otros escritores los dejan tener esa edición local. En México les dejan tener ediciones locales, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que me he dado cuenta es que muchas editoriales independientes en América Latina, ¿no? Se dan, o sea, permiten ese rastro, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Hay algunas que dicen, no, en América Latina solo funciona mi edición argentina, o mi edición colombiana, o mi edición mexicana y se acabó. Pero más bien, o sea, em, a veces hablan entre editoriales independientes latinoamericanas y te dejan esa, o sea, fluctuar, o a veces con números de ejemplares. Supe de un caso específico que le dijeron, bueno, te vamos a dar chance de que publiques en tu país, pero solo 500 ejemplares. Y luego quisieron sacar más y fue todo un show en realidad. ¿Cómo va eso con la cesión de derechos? Precisamente lo que otra vez dividiendo, ¿no? La sesión exclusiva y la sesión no exclusiva. En el primer caso que decías de que les permitían que sea ya una edición local, sí, yo entiendo así a macro, a rasgos macro, es una sesión no exclusiva, pero con una determinación, porque está delimitado, es decir, yo voy a hacer la publicación y voy a distribuir a nivel Unión Europea, Estados Unidos, lo que sea, pero te estoy dando el chance de que tú, te estoy, no tengo la exclusividad de tus derechos porque no es que el editorial, de lo que yo te entiendo, está pactando con la editorial local, sino que es la autora la que pacta con la editorial local la publicación de su obra. Entonces es una sesión no exclusiva, es una sesión no exclusiva. Parte de la decisión del autor y de los compromisos y acuerdos a los que llega en el momento en el que firma con la editorial. Por eso es, o sea, lo que les decía al inicio de empoderarse de su de su calidad de autores, de creadores, de su obra o de la obra a la que representan, es necesario para poder ir a trabajar y a exigir contratos justos, precisamente lo que estamos hablando, contratos de los que nos permita como autores poder tener mejores prestaciones, mejores regalías, porque es nuestro trabajo, ¿no? Importante también es que estas sesiones de exclusivas de derechos no pueden ser transferibles. Es decir, si yo le cedo, yo te cedo a ti, si es exclusiva mi sesión de derechos y yo te cedo a ti los derechos sobre mi obra, tú no puedes transferirle a su vez a otra persona para que haga lo que tenga que hacer. Tú eres el dueño en este momento de estos derechos por el tiempo determinado, en el sitio determinado, y eres el responsable de cumplir con la publicación, con la distribución, con lo que sea que hayas acordado. No pueden transferirte, es decir, no firmé yo con A y luego te dicen, no, es que sabe que ya la editorial va a pasar a otro lado o se fue de quiebra, lo que sea. Ya, si se dio, hay también esa figura en la normativa. Si está de quiebra, el contrato o ha pasado algo así, se da por terminado, a no ser que se llegue a acuerdos con el autor y bueno, ahí ya se habla de otro tipo, de otro contrato, o sea, de suscribir otro contrato. Pero no pueden decir que porque se fue de quiebra de pronto la editorial y vendieron sus derechos a otra, vendieron su empresa, más bien dicho, vendieron su empresa a otra editorial, ahora sus derechos pertenecen a B. No. Ojo, hablamos de la sesión de exclusiva, ¿no? Estamos hablando de esta figura exclusiva. La norma te dice clarito,
salvo estipulación en contrario. Es decir, otra vez, cuando dicen salvo estipulación en contrario, yo quiero que ustedes entiendan que les están diciendo, verán señores, estoy tratando de darles seguridad jurídica a ustedes y protegerles, pero si ustedes firman un contrato en el que ponen otro tipo de cláusulas, ya no les podemos salvar. ¿Ya? Entonces, aquí la ley dice, salvo estipulación en contrario, es decir, salvo que ustedes en el contrato firmen que sí pueden transferir los derechos, la licencia exclusiva no será intransferible y el licenciatario no podrá otorgar sublicencias a terceros. Eso te establece la normativa. Ya, si es que no dice de pronto en el contrato nada acerca de esto, se aplica la norma. Pero si en el contrato les pusieron con letras chiquitas un parrafito que dice que podrán haber transferencia o cesión de derechos o alguna cosa, estamos un poco fritos. Nuevamente, hay que decirles que también la normativa explica que las licencias deben ser redactadas en términos suficientemente claros para su comprensión por el consumidor. Es decir, los contratos deben estar claros, ¿no? Si no entienden el contrato, pidan que utilicen terminología que puedan entender o, como ya les decía, ante la duda, consulten. Ante la duda, consulten. Pero en términos generales, un contrato y incluso la ley se dice que debe ser lo suficientemente clara para que cualquier persona que lea la normativa entienda qué es lo que se está diciendo ahí. Con un contrato aún más. Ahora vamos a la sesión de derechos no exclusivos. Ya. En la licencia no exclusiva, el autor conservará la facultad de explotar la obra o autorizar su explotación a terceros. La cesión de derechos queda limitada a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que determinen. Ojo, tiempo y ámbito territorial, estamos diciendo justamente lo que hablábamos hace un ratito. Yo estoy cediéndote estos derechos por el lapso de 2 años, de 3 años, para que seas distribuido o para que estos derechos de la circulación de mi obra sean en México, Ecuador, Perú, Colombia y la Unión Europea o solamente determinación de estos países. Necesario que está determinado por un tiempo y un espacio determinado. La transferencia de los derechos de explotación no alcanza las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión. Ya lo habíamos topado también aquí. La cesión de derechos se podrá pactar a través de una participación razonable de ingresos de explotación o a través de un valor fijo cuando no sea factible pactar la participación bajo la primera modalidad. Ojo a lo que les voy a leer ahorita, voy a citar textualmente lo que dice la normativa para que puedan tenerlo claro. Si en la cesión se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podrá pedir la revisión del contrato y en defecto de acuerdo acudir al juez para que fije una remuneración equitativa atendidas las circunstancias del caso. Esa facultad podrá ejecutarse dentro de los 10 años posteriores a la cesión. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que tal vez ustedes firman un contrato y me dicen que por esta cesión de este tiempo, lugar determinados de tu obra, de un tiraje de 5,000 ejemplares, yo te voy a pagar a ti $10,000. Y ya digo, ya está bien, perfecto, firmo. Y resulta que mi obra es un bestseller. Y esta obra ha ganado cientos de miles de dólares en ventas y distribución a nivel de todos los países en los que estuvo firmada mi participación. Y a mí me pagaron solamente esta proporción. Y siendo muy optimista, $10,000, pero digamos que nos pagaron ahí. Y en este caso, la editorial o la editora gana cientos de miles de dólares o miles de dólares más de lo que se supone que tal vez tenía. Tienen la posibilidad
a pesar de que ya está suscrito, que este valor era el que pactamos y tanta cosa, ahí hay una desproporción, porque a ustedes les estarán dando que el 0,1% o el 1% de una obra que ha ganado y ha generado un montón de recursos económicos. Se puede ir ante un juez de lo civil para que revise este contrato y se determine una compensación equitativa en virtud del beneficio que ha obtenido, en este caso, la dueña de la cesión de los derechos. Y lo que dice también esta facultad podrá ejecutarse dentro de los 10 años posteriores a la cesión. Ah, suponemos que, por ejemplo, en este caso, ya me pagaron los derechos de autor, ¿no? Pagaron esos derechos de autor. eh, mm, para ese restablecimiento proporcional, lo que sea, el autor tiene que elaborar, o sea, es un juicio en este caso, ¿no? No es una petición, no es tampoco una elaboración de un nuevo contrato, no es un juicio tal cual, en un juzgado de lo civil. Vacancísimo. Es bueno saberlo. Esto es un juicio. Ahora, obviamente, ustedes podrían, apelando al- a la capacidad de poder llegar a un consenso, hablar con la editorial, pero si ustedes sienten que existe en realidad una lesión, pueden acudir a la normativa y pueden acudir a la justicia como tal para que se les entregue, porque evidentemente sabemos que a veces es un poco complicado tratar de apelar al deber ser cuando estamos hablando de esto y sobre todo cuando hablamos de cantidades grandes de dinero. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que es acerca de las nulidades. Hay contratos que pueden llegar a ser nulos con este tema de la cesión de derechos. Y insisto, estamos hablando de normativa ecuatoriana. Yo les estoy hablando de normativa ecuatoriana para la aplicación de esto, ¿no? Y nos establece que será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en un futuro. Es decir, es nula la cesión de los derechos patrimoniales sobre las obras que el autor pueda crear en el futuro, salvo que estén claramente determinados en el contrato, al menos en cuanto a su género, y que éste no exceda los 5 años. Ya, hay contratos. Aquí, bueno, yo no conozco tanto, pero en otros países, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, sí, te, te compran como autor y la editorial te compra como autor y te dice, bueno, yo te voy a pagar por toda la saga de Game of Thrones tanto y tú tienes que publicar y tanta cosa. Bueno, hubo un caso paradigmático, por ejemplo, en editorial Anagrama, específicamente con la última obra de Roberto Bolaño. Esa obra, 2666, está dividida en 5 novelas, en realidad, que esas novelas él mandó que se publiquen una a una, ¿no? Pero el editor dijo, no, la vamos a publicar todo junto, ¿no? Teniendo en cuenta dos cosas. O sea, primero, Bolaño estaba muy próximo a su muerte, sabía que iba a morir, no como todos sabemos que vamos a morir, sino que él ya estaba re próximo, ¿no? Digo, si es que se ponen metafísicos u ontológicos en este caso, pero él como ya sabía, dijo, voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir y simplemente se da esta remisión, ¿no? Y él dijo que, o sea, que como la plata o estos derechos iban para sus hijos, determinadamente él pidió que se publique o sea, una a una. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, porque eh, la visión de Ralde, gran amigo de Bolaño en este caso, era ver un bienestar común, tanto para la editorial como para Bolaño, y bueno, en este caso sus herederos, y dijo, ¿qué pasaría si es que no tiene un pegue la primera novela? O la segunda. Tal vez las otras no se van a vender. Prefiero arriesgarme y lanzó todas, cosa que probablemente esa novela sea la que regenere en la literatura latinoamericana como ver la perspectiva novela en el siglo XXI, ¿no? Entonces me parece interesante también ese movimiento, ¿no? Sí, súper interesante y como hablábamos del tema
de las nulidades, es un caso similar, pero no tan aplicable porque aquí sí hay un tema de respeto de la publicación de la obra y no es como a futuro. Lo que establece aquí la normativa es como, Diego, todo lo que tú generes de aquí en adelante me va a pertenecer a mí como editora. Y son obras que todavía no existen, obras que no están publicadas. Hay gente que firma convenios, firma contratos y no se da cuenta de que existen este tipo de cláusulas. Porque existen, dicen, bueno, si el autor publicara y uno dice, bueno, ya publiqué mi primera novela, mi primer libro de cuentos y luego sigo haciendo y quiero publicar estos otros libros, estos otros textos, y resulta que firmé un convenio con ese editorial hace 5 o 6 años y yo no leí que en esta cláusula decía que todas las creaciones futuras iban a pertenecerle. Entonces, ese tipo de cesión es la que sería nula en el caso de derechos de autor. Y igual es nula la cesión de los derechos patrimoniales del autor, salvo, y nos dice otra vez esta linda palabra que les dice, estoy tratando de cuidarles, pero si ustedes van y firman un convenio, tengan en cuenta de que salvo que ustedes estén determinando que tal vez tú vas a firmar y firmamos un convenio y dices, sí, yo te cedo todas en materia de ciencia ficción. Mis novelas de ciencia ficción, sí, las futuras, porque efectivamente pertenecen a esta saga. Pero de pronto te inspiraste y haces un poemario maravilloso. Ya no entran dentro de esa sesión de derechos. Y en todo caso, si es que llegan a pactarse este tipo de sesiones patrimoniales, de patrimonial de derechos, puede durar solo 5 años. ¿Ya? Otra de las nulidades es que el autor se comprometa a no crear obra alguna en el futuro. Es decir, que ya como hice esta gran novela del siglo XXI y ya no voy a escribir nunca nada más. Ese tipo de cláusulas son nulas. La siguiente. Este tema me parecía importante también abarcar dentro de este tema de los contratos, que es la difusión de obras encargadas susceptibles de publicación a través de periódicos, revistas u otros medios, porque tiene que ver también con esta práctica de de los derechos, ¿no? Y de la exclusividad. Uno dice, bueno, yo ya publiqué tal vez este cuento, este poema en tal libro, y no sé si puedo distribuirlo tal vez para que salga en una revista o para que salga en cualquier otro tipo de material, ¿no? La ley nos dice que quien hubiere encargado artículos periodísticos, trabajos, fotografías, gráficos u otras obras susceptibles de publicaciones a través de periódicos, revistas u otros medios de difusión pública, tiene el derecho de publicar dichas obras por el medio de difusión previsto en el encargo, así como de autorizar o prohibir la utilización de las obras por medios similares o equivalentes a los de su publicación original. Es decir, si les compra una revista y les dice, bueno, yo quiero que me escribas este cuento y te pago por este cuento, sí les puede decir, pero no vas a venderle esto a otra revista, porque mi revista, yo, dueño de esta revista, te estoy pagando, o sea, por los derechos de este cuento. Entonces ustedes no pueden venderle ese mismo cuento a otra revista, porque ya está este medio, digamos, utilizando estos derechos y pagando determinado monto por la utilización en este determinado medio de publicación. Giovanni, si deseas, creo que teníamos una pregunta de parte del público. Sí, Giovanni, si ese es... sí. Hola, Bueno, Diego. perfecto. Sí, sí, te escucho. Perfecto. Diego, hacerle una consulta a la compañera. En mi caso, alguien que está compilando me ha pedido hacer digamos, un artículo sobre un libro mucho más extenso que tengo.
Y ahí en esa situación no me ha hablado absolutamente nada del tema que nos trae hoy, por ejemplo, los contratos, de cómo va a ser la publicación del artículo. La pregunta concreta es, ¿yo qué puedo pedirle en este caso a esta persona que está compilando los artículos o debo exigirle yo directamente de que firmemos un contrato, un convenio para que esa publicación me genere recursos por del trabajo que ejercemos? Esa es la consulta. Gracias por la pregunta, compañero. Sí, mi respuesta desde el tema, desde el punto de vista legal, digamos que ahora yo soy su abogado. Sí, firme un convenio en el que se establezca, un contrato en el que se establezca usted qué artículo está cediendo, para qué medio va a publicar, o sea, en qué medio se va a publicar, o libro o revista, dependiendo este artículo, y si es que llegasen a haber regalías o si es que en realidad van a haber regalías, si es que se van a determinar montos de los que usted pueda percibir, tiene que estar normado. Yo le aconsejo firme un contrato, firme un contrato. Y con eso también la persona que está compilando, si es su amigo, créame, va a perdurar la amistad con el amigo también. Perfecto, muy amable, gracias. Sí, sí, rapidito. Ustedes, como les decía, se podría publicar el autor de estos artículos que salen en revistas, pueden publicar en otros medios diferentes a lo que está determinado, a lo que ha salido, sí, siempre y cuando sea de buena fe y no cause problemas a quien les pidió los derechos o les cedió los derechos. Ante la duda, por favor, no van a decir, no, es que yo creo que esto no le va a perjudicar. En realidad dejen por escrito y que les digan por escrito que sí tienen autorización en caso de que hayan cedido para poder publicarlo en otro lado y no vayan a tener problemas, porque también les pueden decir, no, sí, si usted publica, no va a publicar en la revista, pero publicó en el periódico local, no se me invento, y me dicen, no, sí nos genera a nosotros una afectación, van a tener problemas. Entonces, mejor dejar por escrito los acuerdos y en este caso las decisiones o las aperturas que se les pueda dar. Vamos a lo siguiente, por favor. En los contratos de edición, vamos a ir rapidito con esto. En los contratos de edición, los autores lo que están haciendo es autorizar a otra persona para que reproduzca y distribuya su obra por cuenta y riesgo de esta persona. Eso es lo que establece la normativa como contrato de edición. Es decir, que tú le das a tu editora para que publique y tal vez te paga y reproduzca, te paga un recurso, pero la distribución y demás está a cuenta del editorial, siempre y cuando estén en las condiciones pactadas. Otra vez sí se puede abrir este tipo de contratos. Si ustedes celebraron un convenio de edición anterior de una misma obra, ustedes saben que hay a veces primera edición, segunda edición, tienen que decirle eso al nuevo editor. Eso le establece la normativa. Tienen que avisarles al nuevo editor que ustedes ya tienen una primera o una segunda edición en otra editorial o en otra editora. Es necesario que puedan establecerse ese tipo de cosas. Y durante la vigencia del contrato, que obviamente tiene que estar, como ya les dije, sujeto a territorio, sujeto a tiempo, y salvo pacto en contrario o consentimiento del editor, el autor no podrá celebrar un nuevo contrato de edición sobre la misma obra con un tercero o reproducirla, distribuirla o autorizar su distribución y redistribución a terceros. Ojo, no se puede. No podemos, si ya firmamos con un editor, no podemos volver a firmar con otro durante el tiempo de vigencia del contrato. Vamos a la siguiente, que es la de las modificaciones, un poco más, ya hablamos al inicio del conversatorio. El editor no puede publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualquier modificación sin el consentimiento del autor. Simplemente no puede. Eso sería estar tergiversando la obra y puede caer en algunas consideraciones legales.
El autor conservará el derecho de hacer a su obra correcciones y enmiendas adicionales o mejoras que estime convenientes antes de que se inicie la impresión. Eso sí podemos hacer, antes de que se inicie. Una vez que se inicia ya la impresión, incurrimos en que tendrán que si no llegar a acuerdos para poder cancelar los gastos ya de lo que se empezó a imprimir, ya esto es necesario sin este tema y pactar ahí el tema de, bueno, yo ya gasté tanto, bueno, entonces esto tengo que reconocer. Es decir, ustedes no pueden decir, paren las prensas ahorita, yo quiero cambiar porque aquí es otra cosa. Ya. Cuando las modificaciones hagan más onerosa la edición, el autor estará exento de resarcir los gastos que por este motivo causen al editor, salvo pacto en contrario. Las modificaciones que implicaren cambios fundamentales en el contenido o la forma de la obra y estas no fueren aceptadas por el editor, se considerará el retiro de la obra, debiendo el autor indemnizar por daños y perjuicios que causare al editor o a terceros. Es decir, lo que les decía, yo te paso el libro y ya no es que cambié una C o una palabrita o algo, sino que le cambié toda la estructura, le agregué capítulos, le quité personas y ya se daña, o sea, ya no es que solamente voy a tener que imprimir, es otra obra. Y ahí el autor tendrá que indemnizarle al editor porque ya se suscribió un convenio por unos determinados formas, montos y ustedes saben más que yo que la edición de un libro es un cálculo matemático de todo, desde el papel. La siguiente, por favor. Liquidación de ejemplares de la obra. Esta es una pregunta que tú me habías mandado dentro del dice, la normativa nos establece que salvo que se estipulare un plazo diferente, el editor está obligado a liquidar y pagar semestralmente al autor o a quien le represente las cantidades que le correspondan por concepto de remuneración. Semestralmente, estamos hablando de cada 6 meses, tienen la posibilidad de pedir, siempre que no se pactare otra cosa en el contrato. O sea, si no está establecido nada de esto, hay que irnos a la normativa. La normativa me dice esto. Pero si yo en el contrato puse cada año o cada 2 años, pues ya nada, o sea. Sí, bueno, con esto como para acotar una cosa con ello, realmente los escritores tienen que comprar tiempo para escribir. Eso es una diletancia. Bueno, bueno, aquí es un poco, no sé cómo explicarlo desde cierta manera, porque la mayoría de editoriales no entra con un anticipo de por medio, que debería ser lo justo, ¿no? Llegar con un anticipo de por medio para que tú puedas crear con tranquilidad la obra y no solo depender de regalías, eh, de acuerdo a esa normativa del contrato. Igual con las traducciones, ¿no? Y si estamos sosteniendo o estabilizando tanto autores como editoriales de la buena voluntad, tal vez de, por ejemplo, aquí el único instituto que tenemos de fomento editorial, eso no va a llegar a ningún cauce venidero, ¿no? Entonces, sí sería interesante tener esas políticas claras, tanto dentro del marco editorial como de los autores y, por ejemplo, en el ámbito de la traducción sería importante también tener ello, porque el traductor a veces piensa o piensan la gente que el traductor por inercia salva nomás todas las cosas, necesita dinero de hecho para hacer esa traducción, ¿no? La siguiente, por favor. Ya estamos por terminar este conversatorio y quería cerrar un poco con esto que ya les había hablado acerca de las autorizaciones y representaciones. Cada autor puede y tiene la facultad de autorizar a una persona natural o jurídica que pueda ejecutar públicamente una obra literaria, dramática, musical y demás en las condiciones que pacten en el acuerdo. Pero es necesario, por favor, bueno, ustedes ahí van a ver algunos puntos que yo les puse de la normativa que son importantes, pero nuevamente, plazo, territorio. Plazo y territorio. Recuerden siempre eso. Necesitamos determinar por cuánto tiempo y para qué.
Incluso pueden ser autorizaciones para una determinada edición de un determinado libro de una determinada época. Eso tiene que estar estipulado. Y del otro lado, si ustedes son compiladores, y yo ya les dije esto al inicio, les vuelvo a repetir si tal vez alguien se unió al conversatorio. Si ustedes están compilando algo, están haciendo una antología de cualquier cosa, por favor, asegúrense de tener la autorización de derechos del autor que les está dando su obra. Como les decía, no sirve el mensaje del chat de Facebook, de WhatsApp, diciéndote, sí, ñañito, no te preocupes, yo te coge nomás el cuento que te guste, coge y publica. Pueden meterse en problemas grandes. Pueden meterse en problemas grandes porque después les pueden decir, no, yo cuando te he dicho, me quitaron el celular, yo no te he firmado ningún documento. Y es efectivamente eso. Nadie les ha firmado un documento y ustedes publicando una obra de la cual no tienen autorización, pueden meterse en problemas. Además de que editoriales y lugares de publicación grandes no les van a aceptar si no tienen autorización escrita. Aquí mismo en la casa, por ejemplo, desde el ejercicio profesional aquí adentro, cuando de pronto hemos tenido algún tema y llega una solicitud de más o menos de estas características, lo primero es la autorización. Si no hay autorización, no se puede avanzar absolutamente nada con eso. Es lo que quería decirles, por favor, la siguiente, que es solamente un recordatorio de, de lo que hemos hablado todo, ¿no? Y es, por favor, los contratos justos requieren reglas claras y ante cualquier duda, asesórense. Los derechos sobre nuestras obras son lo más importante. Recuerden que los derechos en serio sobre sus obras son lo más importante y bajo eso, bajo ese patrimonio, porque hablemos de un tema patrimonial, las obras que nosotros creamos son tiempo, dinero ejecutados en un trabajo y por lo tanto deben ser tratados como tal. No como cualquier cosa, no nos desesperemos tal vez por publicar sin leer adecuadamente el contrato. Reglas claras, leer adecuadamente un contrato, vigencia, territorio, causales de terminación de los contratos y formas y modelo de cesión de derechos. Eso es importante. He visto, incluso en concursos, que ponen los concursantes de tal cosa ceden el ganador cederá perpetuidad, el derecho sobre la obra ganadora. No concurse, no concurse. Ustedes son dueños sobre su trabajo. Ustedes deben empoderarse de eso y bajo eso también exigir que los contratos sean claros y justos, equitativos para las dos partes. Eso es, les agradezco mucho también la invitación nuevamente. Corrimos un poco con este tema, es un tema bastante amplio, pero espero que haya podido ser de utilidad para todos y todas. Bueno, no me resta sino agradecer mucho, Cristina, a toda la gente que se unió, tanto al link de Zoom y que están aquí presentes. Y nada, recordarles que el próximo conversatorio que vamos a tener es el día jueves 17, pasado mañana, que es acerca de traducción. Traducción de obras literarias. Eso nada más, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todos los presentes.